Muy buenos días, mis amados hermanos de nuestra iglesia cristiana Casa de Restauración. Que el Señor Jesucristo te bendiga ahí donde quiera que te encuentres. Hoy vamos a ver Romanos capítulo 4. El tema del día de hoy es la fe que cuenta por justicia. Es el tema del día de hoy. Y obviamente vamos a ver algunas características de la fe. La semana pasada vimos unas características de la ley, no sé si recuerdas, pero Pablo nos explicaba que la ley sirve para conocer el pecado, que la ley sirve para entender la medida con la que seremos juzgados. Nos dice que no sirve para justificarnos y nos dice que sirve para testificar la justicia de Dios. Y Pablo termina el capítulo 3 con una conclusión, diciendo, concluimos pues, en el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y aquí es donde puede entrar una probable duda de los judíos, diciendo, oye, bueno, pues si yo recuerdo en el Antiguo Testamento que a nuestro padre Abraham le fue contado por justicia, entonces, ¿es la fe, es nueva, es algo revolucionario? Antes éramos justificados por las obras y ahora somos justificados por la fe, ¿o cómo es esto, no? Recuerda que Pablo ya tiene mucho tiempo de experiencia, entonces Pablo ya está conociendo, o ya sabe al menos las preguntas que normalmente le hacen, y es ahí donde comienza este capítulo 4 tratando de explicar este tema, ¿no? No sé si recuerdas, pero mira, yo quisiera que me acompañaras a leer Génesis capítulo 15, y en esta parte de Génesis capítulo 15, los primeros versículos del 1 al 6, es Pablo dialogando con Jehová, con Dios, en el cual Pablo está diciendo, es que yo no tengo familia, no tengo prole, me va a heredar un judío por lo que veo, porque Abraham ya era de una edad avanzada y su esposa era estéril, y pues bueno, miraba algo muy difícil en esto, y él estaba un poquito sentido con el Señor, y tiene este diálogo con él, y es donde, no sé si recuerdas, pero el Señor lo llama afuera de la tienda en una noche, yo creo que bastante oscura y muy estrellada, porque le dice el Señor esto en el versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Entonces Abraham, yo creo que quedó fascinado con esta promesa del Señor, y dice el versículo 6, y le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Contado por justicia. Ese es el tema nuevamente del día de hoy, el título, contado por justicia, y vamos a ver unas características, mi hermano, unas características de la fe que nos es contada por justicia. ¿Estamos? Comenzamos, versículo 1. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, dice Pablo, pues entonces Abraham tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Versículo 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y nuevamente lo que leímos ahorita, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Básicamente lo que Pablo está diciéndole es, no, Abraham no fue contado como justo por lo que él era, por sus buenas obras, sino que fue contado por justicia el hecho de haberle creído a Dios. Creyó a Abraham a Dios, y eso es la fe. Pablo está diciendo básicamente una de las características de la fe, que es la primera que vemos el día de hoy. La fe, mi hermano, una de las características de la fe, la primerita, es la promesa de la fe, es desde siempre, y esto lo vamos a ver de este versículo 1 al versículo 8. La fe es desde siempre, no es que sea diferente, que primero el ser humano se haya justificado, se justifique por ley, por obras, y luego después por fe. No es así, sino que antes incluso de que la ley fuera dada al hombre, ya el Señor estaba justificando a Abraham por la fe. Dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. Entonces el hecho de creer a Abraham a lo que Dios le había dicho, ese acto de fe le fue contado por justicia. Ahora viene algo interesante, porque la palabra contado quiere decir valor agregado, ¿sí? Porque es este valor añadido a algo, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un cheque por sí solo es un papelito
rectangular que está impreso probablemente con algo ahí, el logo del banco y todo esto. El papel por sí solo vale como 25 centavos, ¿qué te gusta? 30 centavos probablemente ya con la impresión. No tiene mucho valor el papel por sí solo, pero cuando alguien firma y cuando alguien pone una cantidad y pone su firma, en ese momento se le añade valor a ese papelito. Y cuando tú te llevas ese papelito y lo depositas en el banco, no depositas el cheque, depositas el valor que viene en el cheque. Esto es la palabra contado, es añadido. Mi hermano, tú y yo, nuestra vida, mi hermano, nuestra vida es una vida que probablemente, como viene del polvo, no es mucho por lo que podamos valer, ni por nuestras obras, ni por nada de esto. Lo que añade valor a nuestra vida es que tengamos fe en el Señor. Esa fe que es la que es contada por justicia. Así que Pablo está tratando de que podamos entender la primera característica de la fe. La promesa de la fe, judíos, no viene después de que Cristo muere, sino que la promesa de la fe es desde el principio, desde que Abraham le cree al Señor. Versículo 4, y aquí viene una explicación aún más de esto, más amplio. Dice, pero al que obra no se le cuenta nuevamente el salario como gracia, sino como deuda. Y esto es normal. Si tú trabajas toda la semana, al final de semana te pagan, pero ese pago que te dieron no es por gracia, sino que ese pago que te dieron tú te lo mereces por todo lo que has trabajado, por todas tus obras. Y es lo que dice Pablo aquí. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, porque realmente hizo un trabajo por la paga que va a recibir. Versículo 5, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia nuevamente. Aquellos impíos que creen en Jesucristo, que es el que justifica, ese acto de fe cuenta como justicia en nuestras vidas. Así que, mi hermano, para poder recibir esta fe, para poder realmente decir yo sí creo en el Señor, necesitamos creer tres cosas, porque es muy sencillo decir no, yo sí creo en Él, yo sí creo en Dios, pero no basta nada más con decir sí creo en Él, sino que creer en Jesucristo es creer que Él es quien dice ser, creer que yo soy aquel que dice que yo soy y creer que su sacrificio me justifica. Ok, creer que Él es quien dice ser, quien dice que es Él, número uno, que es Dios, y que, número dos, que Él viene a justificarme. Segundo, creer que yo soy lo que Él dice que soy. ¿Y qué soy? Dice este versículo 5, impío. ¿Qué es impío? Bueno, es sabemos que la piedad es aquello que agrada a Dios, impío es aquello que no agrada a Dios. Y por lo tanto, los impíos son aquellas personas que no agradamos a Dios por el pecado que existe en nuestras vidas. Mi hermano, yo tengo que aceptar en esto. Yo tengo que aceptar realmente lo que vimos en el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos, de que no estamos a la altura de poder tener la salvación por nuestras propias obras. Por lo tanto, como hemos fallado en algo de la ley, como todos, somos personas impías. Y si creemos y aceptamos esto, ya aceptamos ya llevamos mucho avance en la salvación. Porque lo otro que nos queda es aceptar lo que es Él, que es el que viene a justificarme. Y una vez que creemos en esto, mi hermano, ya estamos del otro lado. ¿Ok? Así que continuamos con el versículo 6. Ahora viene otro personaje del Antiguo Testamento y es David. Nuevamente, para confirmar que la promesa es desde siempre, desde incluso antes de que la ley existiera. Versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Nuevamente, atribuye justicia sin obras. No sé si recuerdas, pero David es calificado por Dios como aquel varón que es conforme a su corazón. Y aún David siendo así, David no dice bienaventurado aquel que tienen, o bienaventurados aquellos que tienen el corazón conforme al de Dios. Y tampoco dice bienaventurados aquellos que nunca han pecado. No, David es muy claro y dice, son bienaventurados aquellos hombres a los cuales Dios atribuye justicia sin sus obras. Alguien puede preguntar, bueno, ¿cuándo dijo esto David? Y lo vamos a ver en el versículo 7, pero te adelanto, es el Salmo 32. Lo puedes leer más adelante, ahí donde estás en tu casa, pero vamos a leer el versículo 7. Dice, bienaventurados aquellos cuyas inequidades son perdonadas y cuyos pecados son encubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa pecado.
Entonces, nuevamente, Pablo está poniendo dos ejemplos muy claros de que la fe desde mucho tiempo atrás y que nadie puede justificarse, aun que tengan el corazón conforme el de Dios, como el caso de David, no puede justificarse por obras, es decir, por la ley, sino que la única manera es de que sea una justificación por medio de Jesucristo. Esa es la primera característica de la fe. La segunda característica de la fe que vamos a analizar aquí con Pablo está del versículo 9 al versículo 12, y es que la promesa de la fe es para todos. Dice el versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también es para los de la incircuncisión? Es una pregunta que yo creo que normalmente le hacían a Pablo los judíos e incluso los gentiles, y Pablo va a responder esto. Dice, ok, ¿por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? Dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ahora, ¿cuándo fue esto? ¿Cómo? Pues le fue contada, estando en la incircuncisión o estando en la circuncisión. ¿En cuál punto le fue contado a Abraham? Y dice Pablo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Recordando un poco de Abraham, Abraham fue llamado por el Señor en Ur de los Caldeos. Después de eso, tiene este pacto con él cuando le dice que en él serán benditas o en sus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y después eso fue en el capítulo 15, lo que leímos hace rato. Pero del capítulo 15 al capítulo 17 de Génesis, que es cuando Dios hace el pacto con Abraham, y la señal del pacto dice que sea la circuncisión. La promesa, cuando Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia, fue muchos años antes del pacto. Por eso pregunta aquí nuevamente a Pablo diciendo, bueno, ¿cuándo le fue contado? Le fue contado cuando estaba en la circuncisión o cuando estaba en la incircuncisión. Y Pablo contesta, no fue cuando ya estaba en la circuncisión, fue antes del pacto que se hizo, cuando estaba durante la incircuncisión. Y obviamente estás hablando de que, en conclusión, la promesa de la fe es para todos nosotros. Dice el versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún sin incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, que es a ti y a mí. Versículo 12, y padre de la circuncisión, de aquellos judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que tenemos ya dos características de la fe. La promesa de la fe es desde siempre. La promesa de la fe es para todos. Y vamos a empezar a analizar este versículo 13, este maravilloso versículo 13 que nos va a explicar de este 13 al 16 que la fe, o sea, la salvación no es fe más obra, sino que es fe solamente, ¿no? Versículo 13 dice, porque no por la ley fue dado o dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Te pongo un poquito más en contexto, pero nuevamente la promesa de la fe por la cual tendremos bendición. ¿Te acuerdas esa promesa que dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra? Bueno, nuevamente no vino cuando ya estaba la ley establecida, porque cuando tiene esta promesa Abraham de parte de Dios, todavía pasan 430 años para que la ley se dé. Entonces, una cosa no abroga a otra, o una cosa no justifica a la otra. Mira lo que dice el versículo 14, dice, porque si los que son de la ley son herederos, entonces vana resulta la fe y anulada la promesa. Es decir, si los que son por la ley, por las obras, ellos también pueden heredar, entonces ¿de qué sirvió la fe? ¿De qué sirvió el haberle creído a Dios y que le fuera contado por justicia? No hubiera servido de nada. Quedaría anulada la promesa, es lo que dice aquí el Señor, ¿no? Vamos a ver algo en Gálatas 3 para poder tener un poquito más de contexto de esto. Gálatas 3, versículo 13, dice esta palabra, versículo 15, perdón. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida. Es palabra de Dios. Es un pacto de Dios. Un pacto de Dios. Dice, una vez que, aunque sea de hombres, el pacto, una vez que fue ratificado, nadie lo puede invalidar. Un pacto de hombres nadie lo invalida, mucho menos un pacto que haya hecho Dios con Abraham. No lo pueden invalidar. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente.
No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, tu simiente, la cual sabemos que es Cristo. Esto pues, versículo 17, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La promesa, mi hermano, es la promesa de la fe. ¿Sí? La ley que viene después no va a abrogar la promesa que ya Dios hizo con Abraham y con la simiente que es Jesucristo, que en Cristo iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Estamos, versículo 15 de Romanos capítulo 4, dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Versículo 16, por tanto, concluimos nuevamente, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Mi hermano, si fuera fe y obras, me daría miedo, la verdad, porque honestamente hay veces que nos levantamos y no hacemos nuestro devocional, no oramos. A veces algunos se pueden levantar de mal humor y le contestan mal a su esposa, le contestan mal al jefe, a alguien en el trabajo. Hermano, si fuera fe más obras, sería de miedo, porque entonces no sería firme. Hoy sí soy salvo porque me comporté de acuerdo a lo que la ley dice, mañana no. Entonces sería una salvación muy dudosa. Pero gracias a Dios que es por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia. Así que esa es una característica hermosa de la fe. La fe nos hace que la promesa esté firme en nuestras vidas. ¿Ok? La promesa de la fe siempre va a estar firme en nuestras vidas. Nuevamente este versículo 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para su descendencia, toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. El versículo 17, y este versículo es muy importante, que hacer una pausa aquí para poder entenderlo a profundidad. Dice el versículo 17 entre paréntesis, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hermano, esta frase, llama las cosas que no son como si fuesen, ha desarrollado un montón de doctrinas extrañas, medio raras ahí. De repente llega alguien y dice, no, es que yo quiero un mejor trabajo y no sé cómo hacerle. Y no falta alguien de la iglesia que dice, no te preocupes, tú nada más decláralo, tú llama las cosas que no son como si fueran, así como está escrito en la palabra del Señor. Y es importante que aclaremos esto, ¿no? Porque, para empezar, ¿quién dice que llama las cosas que no son como si fuesen? Lo está diciendo Dios. No está diciendo que Abraham lo hizo. Dios lo está diciendo. Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Lo segundo, está entre paréntesis, no sé si lo ves, dice, como está escrito, te ha puesto por padre de mucha gente. Para ese momento, Abraham no tenía ningún hijo. Y Dios ya lo estaba viendo como padre de mucha gente. El que estaba viendo las cosas que no son como si fuesen es Dios a Abraham. Mi hermano, es lo mismo que Dios hace con nosotros en nuestras vidas. Nosotros, ¿qué somos? Lo vimos ahorita en los primeros versículos. Somos impíos, somos personas pecadoras. Y Dios nos está viendo a cada uno de nosotros lo que no somos como si fuésemos. ¿Sí? Dios nos está llamando justos. No somos justos, pero Dios nos ve como si fuésemos justos. ¿Me entiendes? Yo creí que era importante, ¿no? Poder tomar un tiempo para poder resolver esto, para poder enfocar un poquito este versículo y no malinterpretarlo, ¿no? Muchas veces. Así que tenemos ya 3 características de la fe. La primera es que la promesa de la fe es desde siempre, del versículo 1 al versículo 8. La segunda, la promesa de la fe es para todos, porque se le dio a Abraham estando en incircuncisión y con circuncisión. ¿Me explico? Entonces, Abraham es padre de la fe, básicamente. La tercera es que no es fe más obras, sino que simplemente es fe. Y una vez que vemos estas características de la fe y que sabemos que la fe cuenta por justicia, por eso se llama el tema del día de hoy, la fe que cuenta como justicia o por justicia en nuestras vidas, pues yo diría hoy, pues cualquiera quisiéramos tener esta fe, ¿no? Cualquiera quisiéramos tener esta fe. Aquí el punto es, ¿cómo puedo aplicar esa fe a mi vida? ¿Cómo puedo aplicar esta
es esta fe de Abraham? Pues bueno, vamos a ver cuáles son las características de la fe de Abraham. Vamos a ver estas características de esta fe de Abraham y lo vemos en el versículo 18. ¿Ok? Él creyó en esperanza contra esperanza. Una de las características de la fe de Abraham es que Abraham tuvo fe aún teniendo todo en contra. Cuando Dios le da esta promesa de que en su descendencia, en su simiente, iba a haber bendición a muchas familias, a todas las familias de la tierra, cuando le da esa promesa a Abraham, ya de edad avanzada, con su esposa estéril, él teniendo todo en contra, mi hermano, todo en contra, creyó al Señor. Y es una gran característica, es un gran ejemplo de la fe de Abraham que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Ese mismo versículo 18 que dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. La segunda característica es que Abraham solo creyó a lo que Dios dijo, ¿sí? Y como lo había dicho, de la manera que lo había dicho, no estaba esperando algo más. La promesa que hemos recibido, mi hermano, tú y yo, es la vida eterna. Y todos le añadimos, qué bueno, pero también me dijo Dios que me iba a dar una buena casa, queremos la añadidura, queremos un carro nuevo, queremos la casa más grande, queremos cero problemas en esta vida. No, mi hermano, no te equivoques. La promesa que Dios nos ha dado es esta, desde el principio, la vida eterna. Esto es importante, mi hermano, que lo podamos entender, porque la fe es conforme a lo que Dios ha dicho, ¿ok? Porque luego nos perdemos en esto. Así que Abraham solo creyó a lo que Dios dijo, y es otra característica importante. Para esto necesitamos estudiar la palabra del Señor, para poder entender bien las promesas de nuestro Padre. Versículo 19, y es otra característica más de la fe de Abraham. Dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Es importante, mi hermano, fortalecernos en su fe. Abraham se fortaleció en su fe. ¿Cómo se fortaleció Abraham en su fe? Dando gloria a Dios. Esa es la tercera característica que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Aunque parezca estar todo en contra de la promesa, aunque parezca que Dios se olvidó de la promesa, aunque parezca que no vaya a suceder, mi hermano, fortalécete en la fe, dando siempre gloria a Dios en todos. Mi hermano, mientras Abraham estaba viejo y su mujer de edad avanzada y estéril, él se fortalecía y se fortalecía cada vez dándole gloria a Dios, dándole gloria a Dios. Yo sé que esto es difícil. Todos estamos, cuando estamos en una parte complicada de nuestra vida, cuando estamos en una situación muy dolorosa, yo sé que es difícil, pero la manera, mi hermano, de poder fortalecer la fe es dándole gloria a Dios en todo. Aférrate, mi hermano, a sus promesas, aférrate a sus promesas. Por último, hermano, vamos a leer del versículo 21 al versículo 25 para poder terminar y concluir este capítulo 4. Dice la palabra del Señor, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe, nuevamente, fue contada por justicia. Increíble tema que vimos el día de hoy. Su fe le fue contada por justicia. Mi hermano, está sencillo, no es por ley, es por fe. Y para aplicarla a mi vida, créele al Señor. Y esa fe en el Señor Jesucristo es contada por justicia. Nos hace justos, siendo injustos como lo hemos visto en las clases pasadas. Teniendo fe, mi hermano, podemos aplicar la justicia de Dios a nuestras vidas. Versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Pablo está diciendo, nada más él, no nada más le fue contada a él, versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada también la fe como justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ahí está el secreto, mi hermano. Ahí está la idea. Creer en el Señor Jesucristo, creer en el que Dios ha levantado entre los muertos. Esa es la fe. Ese es al que tenemos que creer. Versículo 25, este Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, el Padre lo entregó por mis transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuevamente esta maravillosa palabra, justificación. ¿Ok? Concluimos con esto, mi hermano. Transgredir,
¿Qué es lo que dice este versículo 25? Fue entregado por mis transgresiones. Transgredir es cruzar una línea deliberadamente. Hay una línea que se llama ley o regla, y cuando yo lo hago intencionalmente, deliberadamente, quiere decir que atravieso esa línea. Eso es transgredir la ley. Tú y yo, mi hermano, tenemos que reconocer que hemos cruzado la línea intencionalmente, deliberadamente. Por lo tanto, mi hermano, estamos en pecado, y el pecado tiene como paga la muerte. Lo vimos también en los capítulos 3. Pero por eso Cristo, mi hermano, murió por nuestras transgresiones. Pero cuando Cristo resucitó, fue para mí la justificación delante de Dios. Cerramos con esta frase: la muerte de Cristo paga mis pecados, pero la resurrección de Cristo me permite vivir en su justicia. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana con Romanos capítulo 5.